Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Juan Fernando Hernández. Hola. Y su servidor Juan Manuel Hernández. ¿Este podcast de qué se va a tratar? ¿De qué se va a tratar este podcast? Pues tenemos un podcast de edición especial por el Día del Niño y vamos a hablar de negocios de niños. Okay. O negocios para niños, ¿te parece? Sí. Bueno, ¿cuál sería tu primera pregunta? ¿Cómo quieres enfocar esto? ¿Cómo se hace un negocio y cuáles fueron tus primeros negocios? ¿Cómo se hace un negocio? Pues bueno, un negocio se hace cuando tú tienes la posibilidad de ofrecerle a alguien un producto o un servicio por el cual te va a dar una cantidad de dinero, ¿sí? Que ya puede ser que tú compres eso que vas a venderle, lo compres más barato y lo vendas más caro y es cuando haces negocio. Porque si tú compras, por ejemplo, una manzana en 5 pesos y la vendes en 10, dicen que la historia de Rockefeller, que era uno de los millonarios más famosos de Estados Unidos, inicia su negocio porque compró unas manzanas y las manzanas pues las vendía cualquier persona, pero las manzanas las tenían ahí nada más amontonadas y él compró unas manzanas, agarró las manzanas y las pulió. Le sacó brillo y dejó sus manzanas súper brillantes y empezó a vender sus manzanas y la gente las veía totalmente distintas al resto de las manzanas y así empezó lo que después se convertiría en las familias y personas más ricas del mundo. Y ese sería, en este caso, un negocio. ¿Sí? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Tú sabes cuál sería la diferencia entre un producto y un servicio? No. Un producto es algo que yo te puedo dar, tú puedes tocar. Por ejemplo, si yo te vendo la manzana, tú puedes agarrar la manzana, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Y el servicio? ¿Qué sería un servicio? Por ejemplo, ¿qué servicio has comprado? Como servicio de luz o algo. El servicio de luz no te puedes agarrar tu luz, ¿verdad? Sino es algo que te hacen que el agua llegue a tu casa y es algo que de alguna manera no lo puedes tocar, ¿no? Por ejemplo, un servicio de peluquería, pues no puedes ir a comprar un servicio de peluquería al Walmart, ¿verdad? No te lo puedes llevar. Uh-huh. En cambio, el servicio puedes ir a un lugar. Casi siempre los servicios necesitan que tú estés ahí para que tú eres parte del servicio porque te lo dan a ti. Sí. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? ¿Cuáles fueron tus primeros negocios? Mis primeros negocios como niño. Sí. Bueno, cuando yo era niño, sobre todo cuando venían las vacaciones de verano, que en ese entonces lo que hacía yo era sobre todo estar ahí jugando con mis amigos en la calle en donde vivía. Cuando venían esas épocas, me acuerdo que alguna vez había acompañado a mi mamá al mercado y cuando estábamos en el mercado fuimos a una dulcería y en la dulcería vendían pues todos, en vez de vender los dulces por separado, los vendían en paquete. Y me acuerdo que le pedí a mi mamá que me diera mi domingo para comprar unas cajas de dulces, un paquete de dulces, y me los llevé a la casa. Y el primer negocio que hice fue poner una mesita, sacar esos dulces que había comprado y ponerlos sobre la mesita ahí afuera de mi casa. Y entonces... ¿Y no necesitabas un permiso como para estar vendiendo en la calle? Pues no pedí ningún permiso, solamente puse abría la cochera de la casa, puse la mesita y abría todas las cajas de los dulces y las puse ahí. Nada más conseguí unas monedas de cambio y me puse ahí enfrente y todos mis amigos y las personas que pasaban por ahí, pues de repente llegaban y compraban cosas. ¿Y si ganabas? Mucho. De esa primera vez había comprado, haz de cuenta, 5 dulces diferentes. Y después de como una semana, al rato ya tenía como 10 y luego como 15 de cosas diferentes. Y una vez hasta me fui a perseguir a un camión de Sabritas
para que me vendiera papas y poner papas en mi tiendita. ¿Y tuviste una estrategia como para pasar la voz de que estabas vendiendo cosas? Pues nada más les decía a los que estaban ahí en la calle, en la cuadra, les hablaba, pero pues como todos estaban jugando allá afuera, pues veían que estaba ahí la tiendita. Ok. ¿Cómo ves? Bien. ¿Te ¿Otro pare- negocio que hayas tenido? Mira, después de ese negocio, en otro verano, resulta que uno de mis vecinos que estaba ahí enfrente tenía un montón de cuentos, tenía una colección muy grande de cuentos, muchísimos cuentos, y yo también tenía algunos cuentos. Entonces lo que hice, otra vez abrí mi cochera, puse varias sillas en la cochera y lo que hacía es que puse un negocio de renta de cuentos. Ponía todos los cuentos en una mesa, la gente llegaba y veía los cuentos, los niños de la cuadra más bien, y les decía que si querían usar, haz de cuenta, un cuento, les cobraba 5 pesos o 10 pesos por leerlo y lo podían leer ahí en el lugar. O sea, se sentaban ahí en las sillitas a leer. ¿Y también se lo podían llevar o solo era ahí? No, no se lo podían llevar, solamente lo podían leer ahí. ¿Y con eso le ganaste más que con lo de la como miscelánea o...? Los dulces, porque miscelánea ya es cuando vendes otras cosas. Pero eran puros dulces lo que vendía. Pues lo que pasó es que con el dinero que hice la primera semana de los cuentos, ¿qué crees que hice? Mm. Me fui otra vez al mercado y compré dulces otra vez. Y entonces ya había dulces y cuentos. ¿Y dejabas que pudieran comer los dulces mientras leían los cuentos? Sí, sí, porque no eran mis cuentos. Pues, Y aparte me compraban más porque si les rentaba el cuento en 5 pesos o 10 pesos y aparte me compraban cosas, pues ya hacía más dinero. ¿y hubo una diferencia de más ganancias o bajaron? No, gané más dinero. Y en cuestión de personas que llegaran ahí. Pues llegaban, fíjate que de repente llegaban más personas porque luego iban niños de otras de las calles que estaban cercanas a donde yo vivía. Ya no nada más eran los de la cuadra donde yo vivía, sino los de otra cuadra. Porque ya empezaban a pasar la voz. Ajá, o pasaban por ahí, veían y si les daba flojera ir a una tienda más lejos, pues pasaban mejor ahí. ¿Y había otra tienda como de dulces cerca? Ujú. Había una como a 2 cuadras o una cuadra, ¿Y tú, pero una miscelánea normal, ¿y tú vendías los dulces más baratos o casi al mismo precio? casi al mismo precio. Sí, casi al mismo precio los vendía, pero yo creo que yo tenía mejores dulces porque yo los elegía. Y te salían más, bueno, te salían bastante baratos porque los comprabas directo en el mercado, ¿no? Así es. Tú comprabas el paquete y te salía mucho más barato. Veía cuánto costaba el paquete, lo dividía entre el número de las piezas para saber cuánto me costaba cada uno y luego le subía el precio. ¿Y cómo se puede hacer un negocio? Pues así como te contaba, o sea, tú juntas un dinero, buscas algo que puedas vender, por ejemplo, y lo empiezas a vender. Pero si te fijas, la idea de las revistas fue una cosa que se me ocurrió de nada más verlas ahí. Pues estaban las revistas, los cuentos que tenía mi amigo, que vivía enfrente, y esos cuentos pues no los tenía más que para él. Entonces lo que se me ocurrió decir es, pues a lo mejor a la gente se le gustaría rentar un cuento para leerlo, y puse un lugar donde se podían sentar a leerlos. ¿Y con el dinero mejorabas las cosas de tu lugar? O sea, como que compras más estantes y eso. Cuando tenía la tiendita, lo que le iba haciendo más grande y más grande, pues más bien, pues no compraba más cosas porque usaba las cosas que tenía mi mamá. Tenía una mesa o tenía unos anaquelitos ahí que tenía, entonces yo los utilizaba. Pero fíjate, te voy a contar otra historia que me pasó de cómo de repente se te pueden ocurrir ideas de negocios. Cuando una vez mi mamá tuvieron que hacer una operación y se quedó en el sanatorio, que era como el hospital. Y esa vez yo le dije que yo me quería quedar con ella. Y me quedé con ella esa vez a cuidarla, ¿no? En la noche. Y a la mañana siguiente llegó una tía pero yo creo que ella tenía como 12 años más o menos. Y llegó una tía a saludarla. Y el sanatorio estaba en el centro de la ciudad. Entonces mientras mi tía estaba ahí, yo me salí y fui ahí enfrente, cerquita de donde estaba, a una tienda que venden puras cosas como curiosas, como que venden como de todo. Vendían de todo. Vendían cosas estambres,
vendían hilos, pero también tenían, por ejemplo, como juguetes, como soldaditos de plástico, canicas y un montón de cosas así raras, de todo, ¿no? Y entre las cosas me encontré una bolsa de pescaditos de plástico que tenían en la punta, en la boca, un arito de plástico también. Sí. Y costaba súper barato, haz de cuenta que costaba el paquete de pececitos, valía como 40 pesos y traía como 100 pececitos. ¿Sí? Sí. Entonces se me ocurrió comprarme los pececitos y ya me fui. Cuando regresamos a la casa, agarré una tina que tenía mi mamá, una tina redonda grande, le puse agua y aventé todos los pececitos ahí. Y luego agarré una escoba que estaba ahí, le corté el palito de la escoba, lo corté, que eran de madera en ese entonces, lo corté en dos y luego en la punta le puse como un clavito y en ese clavito le puse un cordón, un hilo y en el otro lado con un clip hice un gancho. Pero no, las escobas ya tienen como un gancho para colgarlas. No, porque esas eran de palos de madera, como los que usabas también para romper las piñatas. Sí, pero creo que había unas de palo de madera como con un ganchito de metal. No, en ese entonces no tenían, solamente tenían como la punta redondita, entonces se la quité y ahí le puse un clavo y con hilo y un clip lo hice como ganchito y entonces lo que hacía es que puse mi tina. Y igual, había puesto como cosas de vender y ahora la atracción era que en la tina les cobraba 10 pesos a los niños y podían agarrar una de las cañas de pescar y podían intentar sacar un pescadito. ¿Y se quedaban con el pez? Pero solo podían sacar uno a la vez. ¿Cómo? Solo les daba un minuto para poder sacar un pez y si sacaban uno ya no podían sacar más. ¿Y era bastante dificultado? No, era muy fácil. Pero no importa porque eran tantos peces que cuando terminara me iba a ganar más dinero porque pues yo creo que la bolsa tenía como 150 pesos o no sé cuántos tendría y me costó 40 pesos y si les cobraba 5 pesos o 10 pesos pues podía estar vendiendo eso y eso y eso. Y así conseguir dinero. Sí, y entonces otra vez el dinero que gané, ¿en qué crees que lo volví a utilizar? Que ya sabía que me iba a dar dinero. En dulces. Otra vez, entonces había dulces y los jueguitos de los pececitos. ¿Y eso lo hiciste otra vez en un verano? También en verano, era cuando estaba ahí en mi casa. Ya. ¿Y tuviste otro más? Sí, después con algo del dinero que me quedó de alguno de esos negocios, ves que luego hay unas papeleras, ¿has visto unas papeleras que son muy grandes y donde venden paquetes de cosas? Por ejemplo, de reglas y paquetes de mapas y todo, ¿sí? Creo que sí. Como la super papelera, ¿no? Sí. Ves que venden así de todo. Sí. Pues entonces una vez fui ahí y dije, pues voy a comprar un paquete de plumas azules, un paquete de plumas rojas, un paquete de plumas negras, un paquete de lápices. Y me llevé mapas, me llevé como otras ilustraciones del cuerpo, mapas llevé gomas, de México. Mapas de México. Nada más que, ¿sabes qué? La regué porque me llevé muchos mapas de lugares que ni siquiera los pedían en la escuela. Entonces, los de Australia que me llevé, nadie se los pedían. Entonces me quedé con muchos mapas de Australia. Pero ese no fue en verano. Ese fue en el tiempo normal. Entonces ponía la mesita afuera de la papelería. Y luego puse un letrero que decía papelería. ¿Sí? Y entonces ya decía un letrero chiquitito que dice como con cartulina. Dice papelería. Y ya después de un rato, que ya medio la gente como que pasaba y veía que estaba ahí. Y luego me compraban cosas para sus hijos que tenían que hacer cosas de tareas y cosas así. Le cambié el letrero y le puse papelería. Y le puse que tocaran si necesitaban algo. Ya ni siquiera me ponía a veces afuera. Ya. ¿Y no te convenía como vender las cosas en la escuela? O sea, ponerte en la escuela y a vender las cosas. No, fíjate que cuando vendía en la escuela ya fue otro negocio después. Cuando yo estaba en la escuela, en ese entonces no había tantos dulces, sobre todo como muchos chocolates y muchas cosas que hay ahorita que son americanos. Antes no los vendían en todos lados, solo los vendían en los tianguis. No, en las tiendas, en el Oxxo y en esas tiendas no podías encontrar
los M&M's o los Snickers tal cual, no podías comprarlos ahí. Si querías comprar dulces americanos y refrescos americanos, que mucha gente, ya ves que hay tiendas ahorita donde venden esos, ¿no? Sí. Todos esos dulces que no encontrabas, ibas a ese lugar. Entonces yo iba a esos tianguis porque pues ahí ibas a conseguir cosas y ibas el fin de semana. Había un tianguis que se ponía los sábados y entonces ibas y comprabas pues para tu colección alguna lata de refresco, algún chocolate que no tenías porque eso los pegaba en mi cuarto. Y entonces me di cuenta una vez que una señora que vendía ahí en el tianguis vivía atrás de mi casa, en una cuadra atrás de mi casa. Entonces una vez se me ocurrió y le pregunté que si me podía vender a mí y me podía dar un mejor precio para venderlos en la escuela. Y entonces la primera vez me llevé como 10 chocolates. Y al otro día, ¿cuáles? Pues de todos me llevé M&M's, Milky Way, me llevé Snickers, me llevé Three Musketeers, que era otro que había. Me llevé como 10. Y el otro día en la escuela, a todos mis compañeros les decía que traía los chocolates. Pero como te digo que mucha gente los compraba para comérselos y también para poderlos coleccionar, porque muchos no había. Entonces me pedían uno y se los vendía. Entonces ya se cuenta, si llevaba 10, pues vendía los 10. ¿Y los vendías como a precio pues de... más caros? Como de importación. Uh-huh. Eran mucho más caros, le sacabas bastante dinero, pero después empecé a vender y todos los días iba en las tardes a la casa, a donde vivía esta señora, para que me vendiera más chocolates. Entonces todos los días iba por mi refil. ¿Y cuánto más los vendías? ¿Como cuánto %? Yo creo que les ganaba como mínimo el 100%. O sea, si me costaba 25 pesos, haz de cuenta, los vendía en 50. Ya. Pero después de la primera semana o la segunda semana que iba y compraba los chocolates, o sea, siempre los vendía todos, la señora ya me empezaba a dar fiado. Me decía, no, pues si quieres llévate todo el paquete y ya me lo pagas cuando regreses. Porque entonces, ya le habías pedido varias veces. Entonces le decía, bueno, entonces deme un paquete de M&M's y me daba el paquete que traía 6. Porque sabías que ya te los iban a comprar. Y me llevaba en mi mochila y en mi mochila ya traía yo mi inventario y en mi mochila traía varias cosas. Pero pues como eran caros, pues tampoco podría traer tantas cosas porque luego me las podían robar. ¿Y ahí te pagaban, pedían dinero ahí o se llevaban como para la cafetería? Pues de los niños traían su dinero y ya, en vez de ir a la cafetería me compraban a mí. Pero como eran muchos los chocolates que había de colección y había muchos que la gente andaba buscando, de repente me pedían otros. Y si me pedían unos especiales yo se los encontraba. Pero lo que hice, agarré un folder, de esos folders verdes, los recorté al tamaño de las envolturas. Sí. Y hice como un cuadernito. Y ahí pegué todas las envolturas de todos los chocolates que podía conseguir. Y hice 2. Y entonces en la clase pasaba yo eso no se lo digas a nadie. Pero en la clase pasaba yo mis catálogos de chocolates y ya nada más la gente me decía, ¿me puedes conseguir este? O sea, como enseñabas como las envolturas ahí pegadas en el libro y ahí veían lo que tenías. Exacto, entonces yo hice mis 2 libritos con todos, agarré chocolates de todos esos, por eso ya también los había probado y los pegué ahí y se los pasaba a que las vieran o se los enseñaba y entonces llegaban y me pedían qué chocolate querían que les llevara el otro día o si lo traía pues se lo vendía luego porque como ya traía varios. Bastante deseados por los... Sí. Sí los querían bastante los chocolates. Sí, y había unos que eran más difíciles de conseguir, pero pues también ahí los tenía y los podía conseguir. Ya. Y pues sí ganaba bastante bien, porque sí me dejaban mucho los chocolates. ¿Cuál ha sido el negocio que más tiempo te ha durado? Yo creo, de esos que te contaba, yo creo que ese de los chocolates.
Yo creo que me duró casi todo el año que estuve en clases en sexto de primaria. Y los demás casi que todo el verano. El verano y luego ya cerraba. Porque ya tenía que hacer tareas. Y lo volvías a hacer el próximo verano. Siguiente verano. ¿Y cuántos veranos estuviste haciendo eso? Uy, no sé, muchos. Ni me acuerdo, pero era casi siempre cada verano. ¿Y a veces los repetías? A veces sí, porque lo de la tiendita siempre me ha funcionado. Y usabas los mismos muebles y pues le decías las a mesitas las mismas o lo personas. que había. Y las personas ya sabían que obviamente ibas a abrir los veranos. Pues como que ya pasaban por ahí y se daban cuenta que estábamos ahí. O sea, ya sabían que siempre abría solo los veranos. Algunos sí. Y a otros no. Pues otros eran nuevos o pasaban por ahí y ya se daban cuenta. Pero sí, yo hasta quería vender Coca-Colas, pero pues eso no podía porque no tenía refri para Coca-Colas, pero te digo que a los de las papas los perseguí para que me vendieran papas. ¿Sí te vendían bastante? Sí me vendieron, las puse en una cosita que tenía mi mamá ahí para poner las papas y acomodarlas parecido a como estaban. Tenía, cuando ya había crecido mucho la tiendita, que era muy grandecita, porque ya era como una mesa como de 1 metro por 1 metro y medio. Y en mi casa había unas como, creo que eran como unas rueditas que eran de una, ¿cómo se llama? Como de una cuna de bebé. Entonces ahí sobre esa se ponía la tabla, pero como ya tenía tantas cosas, era mucho problema poner la tienda todos los días. Entonces ya en esa tabla las tenía y entonces lo único que hacía era rodar mi mesa para dentro de la casa y sacarla cuando iba a empezar a vender. Ya. Y ahora es más fácil hacer un negocio y y que más gente sepa de él, pues por el tema del internet, ¿no? Claro, pero ahora pues son otro tipo de negocios que puedes hacer, Antes era pues un poquito más difícil porque tienes que hacer que gente pasara la voz para más personas y así siguiera. Claro, porque pues por ejemplo mis negocios eran vender a la gente que pasaba enfrente de la casa. Sí, porque ahora pues en internet todo el mundo puede saber del negocio. Exacto, si tú tienes algo que quieres vender y es algo que puedes mandar por paquetería, pues lo puedes mandar a cualquier lado, pero también puedes vender en toda tu ciudad. Pues sí. Y donde la gente te encuentre es en internet. ¿Qué negocio te gustaría poner? ¿Te gustaría poner negocio ahorita para ganar dinero? No sé si sería bastante fácil o bastante difícil. ¿Cuál sería, por ejemplo? Ahorita, ¿cuál se te antojaría poner? Como en estos tiempos. Ajá. Tal vez igual vendería dulces, es lo más fácil. Sí, era fácil. Digo. Y también puede que la gente compre como juguetes, unos juguetes normales, chiquitos. ¿Qué tipo de juguetes te gustaría vender? No sé, a veces la gente compra... ¿Carritos de colección? Tal vez. Ok, ¿qué más? Los dulces, tal vez, y pues ahora sería bastante fácil porque si va a ser para bastantes personas se podría poner en internet y ya todo el mundo sabría. Sí, porque antes lo que sí era más fácil era que los niños podían salir más fácil a jugar a la calle. Pues entonces sí, andaban por ahí y pues tenías más gente a la que le puedes vender, pero ahorita como está un poco más difícil la situación de seguridad, pues no hay tantos niños en las calles. Y aparte cada vez se incrementa un poco más la población y hay menos espacio como para que estén fácilmente ahí sin que pase un coche. Pues sí, bueno, sí, también, aunque no estábamos ahí, bueno, porque jugaban en la calle y sí, de repente tenías que detenerte cuando pasaba un coche, cuando jugabas fútbol en la calle, tienes que gritar coche y era pausa. Y si tenían las porterías las tenían que cargar hacia la banqueta. No, porque las porterías nada más eran unos pedazos de ladrillo en el piso. Pero también podían usar unas de plástico, ¿no? Unas chiquitas. No, casi nunca. ¿No? Casi siempre usabas unas piedras, ponías las 2 piedras a un paso de distancia. Y si se les iba el balón por el balonazo y como no había red. Pues tenías que correr por ella.
Y si se aparecía un coche y la pisaba la pelota. Ah, pues ese era el riesgo, que te la ponchara, pero pues también había el riesgo de que la volaras a una casa de un vecino que era mala onda y no te lo iba a querer regresar, o que O no que se lo estuviera, diera como a su perro, ¿no? o que hubiera un perro y que el perro se masticara tu balón, O que el dueño se lo diera a su perro. o que el dueño se lo diera a su perro. Ajá, eso podía pasar. Sí. Pero entonces ahora sería un poquito más fácil hacer que la gente sepa de tus negocios. Sí, pues, si tú quisieras vender, ¿qué se te ocurriría vender por internet? No sé. ¿Qué producto te gustaría vender? ¿Playeras? ¿Playeras personalizadas? Tal vez serviría. Porque ahora te pueden mandar archivos y con la impresión y nomás las enviarías. Eso puede ser. ¿Qué otro negocio crees que pueda ser bueno? ¿Pasteles por internet? Pues no sé. Tal vez. Hay mucha gente que estaba vendiendo durante la pandemia pasteles Es que en internet. lo malo es que si te lo lleva alguien que no le importa mucho tu pastel, te puede llegar como todo aplastado. Eso sí, aunque puedes hacer pasteles que no se aplasten tanto. O Pues que no sí. tengan tanto detalle, que no es un pastel. O ponerle como un plástico que dure un poco Si el haces peso. spice no importa, todos son Pues iguales. un poco porque el relleno se puede como aplastar Aplastar. y como estropearse. Por ejemplo, un pay de limón, si le cae algo encima, se le va a pegar todo lo de encima y aparte Eso es cierto. se va a quedar como ahí la forma de lo que... Como cuando se te voltea una pizza y se te pegan todos los pepperonis en la tapa. Sí, como una vez que entregaron una pizza con la de esta, como al revés, ¿no? Con la caja al revés. Ah, sí, un video de un meme, ¿no? De una señora que se está quejando que su pizza estaba mal hecha Sí. y no se dio cuenta que la mensa abrió Ujú. la caja al revés. De hecho, una vez nos había pasado algo así, ¿no? Que estaba como toda la salsa de un... Bueno, o sea, no No. estaba volteada, pero como que todo el tiempo estaba inclinada hacia la derecha y se aplastó la durante pizza la como pandemia, hacia la derecha. el Rappi se había llevado la pizza paradita, ¿no? Entonces toda la pizza estaba recargada sobre un lado Sí, y todos los pepperonis se habían ido hacia ese lado. Y el otro Sí. lado no tenía pepperonis más que queso. y el queso se va yendo... Se fue cayendo. El queso se va cayendo conforme, pues, porque la salsa es bastante líquida. Eso sí. ¿Tú crees... ¿Quiénes famosos que has visto tú que tienen negocios que te llaman la atención? Que te gusta lo que están vendiendo. No sé. ¿Te gusta lo que hace Elon Musk? ¿Sus coches? ¿O sus cohetes? De las casas. Ah, también tiene unas casas, ¿te acuerdas? Que tiene unas casas que son... que son portátiles. Pues, sí. ¿Crees que a él se le haya ocurrido eso de niño? ¿De esos negocios? Por ejemplo, volar al espacio. Tal vez, yo creo que tal vez lo de volar al espacio no, pero tal vez tal vez si él quería como ser astronauta o algo así que tenga que ver con el espacio. Lo que sí creo que se le haya ocurrido ha de ser lo de las casas. Lo de las casas, no, lo de las casas creo que se le ocurrió a otra persona y él compró su negocio. Pero Pero de él, seguro le gustó la idea, o sea, sí, porque le convencía bastante. como él quiere ir a que la gente vaya a Marte, él ve que las casas sirven porque pudieran llevarse las casas dobladas en las naves espaciales, y cuando lleguen a Marte nada más las sacan y levantan las casas y Pero los espacios tendrían para que vivir. hacer naves como un poco más anchas, ¿no? Ya hizo una. De hecho, hace unos días, tenía una nave que estaban lanzando una nave que creo que mide como como un edificio de 40 pisos. Sí. Sí, es bastante grande. Y ancha, de ancho. Es muy ancho, no me acuerdo ahorita qué tamaño tiene, pero es como si fuera un edificio, nada más que ahorita tuvieron su primer despegue. Sí, se despegó, pero explotó en el aire. Sí. Ujú. Fue la Pero primera. en la órbita o... Sí, todavía se llegó a ver, desde la gente que estaba viendo abajo, se llegó a ver cómo explotó. O sea, tenía un error ahí. Ujú. ¿Y como a qué tamaño queda después de soltar todas sus piezas?
No sé en cuántas piezas habrá explotado. Creo que sí terminó cayendo. O sea, cuando se desplegaría el cohete, cuando llegue sola, porque llega solo una parte Al al espacio. final. Ajá. Ah, sí, tenía unos cohetes como de impulso y luego los iba a soltar, pero justo lo que te digo del tamaño era justo con la parte de arriba donde se puede. Ese es el que está hecho o lo quiere hacer precisamente para llevar gente Y al ahí espacio. había salido mal con algo de los propulsores, ¿no? Y todo. Ujú. ¿Y había alguien adentro? No, ¿O era nomás? era control remoto. ¿Fue la primera vez que lo habían probado? Era la primera vez que había probado y explotó en el aire y muchos dijeron, uy, qué chafa de explotó en el aire. Y solo por hacer la prueba ya dicen que está chafa. Exacto, pero todos no es Tesla, ese no es Tesla, esa marca ay, se me fue el nombre. Se llama, las naves espaciales de Elon Musk, ¿cómo se llama la empresa? Mientras estaban viendo que eso pasaba, ellos dijeron que había sido una falla. ¿De los propulsores? Sí, había sido una falla de los propulsores. Y mira, SpaceX es la de cohetes. Pero él dijo que pues era algo que podían esperar porque pues a final de cuentas estaban en pruebas. Ya. Todavía. Entonces, aunque estaban en pruebas, pues obviamente muchos sí lo criticaron, pero pues obviamente es la primera vez que suben. Nunca se había subido una nave tan grande. Es la nave o el aparato más grande que se ha puesto que se ha podido elevar Ya. por el tamaño que tenía la nave espacial que estaban subiendo. ¿Quién es la persona que creó el negocio de Amazon? Amazon se llama Jeff Bezos. Ya. Él, según yo había visto hace poco que él había puesto como unas tiendas en las que llegabas y no tenías que pagar y nomás ponías como la aplicación y te lo cobraban después. Claro, son unas tiendas, crearon unas tiendas que se llaman Amazon Go. Y en Amazon Go, tú llegas y cuando entras a la tienda, sacas tu teléfono y con tu teléfono te abre la puertita para que entres a la tienda. Sí. Y luego también para salir, ¿no? No, ya al salir no necesitas. Ya cuando entres nada más te registra. Ya. Y al salir te checa que te está saliendo de ahí. Pero en esas tiendas, como dices tú entras, puedes traer, por ejemplo, tu backpack de Pero la escuela. creo que no se tienen que escanear los productos. Nada. Se ponen en un lugar, ¿no? Como en una... No, puedes llevar tú, por ejemplo, puedes llegar tú con tu backpack de la escuela, ¿no? Haz de cuenta que tú ya estudias en la universidad y llegas con tu backpack de la universidad y llegas y agarras, por ejemplo, un refresco y una botella de agua y agarras unos cacahuates y los pones en tu mochila. Toda la tienda está llena de cámaras por todos lados y las cámaras reconocen a la persona. Y sensores también que detectan cuando quitan algo, ¿no? No, esas en particular, esas tiendas funcionan con las cámaras. Las cámaras identifican cuando agarras algo o cuando lo regresas y tú lo puedes guardar en tu backpack y ya se va a dar cuenta que eso fue lo que usaste, lo que agarraste. Y puedes detectar, por ejemplo, si tú agarras algo y lo dejas en otra parte, ¿te lo cobra o si detecta que lo dejaste? No, detecta que lo dejaste. Aunque te lo debería de cobrar por dejarlo en otro lado, ¿no? Pues tal vez. El caso es que tú puedes meter todo en tu maleta, en tu backpack o en lo que traigas y salirte caminando como si nada. Ya después cuando sales te aparece la cuenta. Y en tu ahí cuenta de puedes Amazon. checar que sí esté bien lo que compraste. Y te lo cobran en ahí tu cuenta de Amazon, donde ya tienes tus tarjetas de crédito o con lo que pagas. Te lo cobran automáticamente. Te lo cobran automáticamente. Y si, por ejemplo, una tarjeta está bloqueada para no hacer pagos y la tienes que desbloquear para que se cobre. Yo creo que ahí no te dejaría salir, no sé. Creo que cuando están en Amazon te deja la cuenta pendiente para después cobrártela. O sea, te la deja hasta que pagues. Y ya después te cobra. En el momento que lo pueda cobrar, seguramente te volverá a hacer el cobro. Ya.
¿no? Pues sí. Yo- Y dime. Mercado Libre. Mercado Libre. Pues Mercado Libre primero era como un negocio en donde la gente que quería vender cosas o anunciar cosas podía poner sus Ujú. anuncios y vender desde su casa. Por ejemplo, si tú Cosas tenías... usadas, no Ajá. usadas. Al principio como que era mucho de cosas usadas o cosas también nuevas podías poner y ellos vendían y tú te metías ahí y vendías, pero ya después se convirtieron en una especie de Amazon, Ya. pero para Latinoamérica. Solo está en Latinoamérica. En Mercado Libre sí. Ya. ¿Cuál es tu marca preferida? ¿De qué? De lo que sea. ¿Cuál es la marca que más te gusta? De lo que sea. Pero en cuestión de que electrónicos. De lo que sea, no sé, puede ser PlayStation, puede ser Nike, puede ser. ¿Cuál crees que sería tu marca preferida? Tal vez. Cuestión de consolas, PlayStation. PlayStation, ¿por qué te gusta esa marca? Porque yo creo que tienen buenas consolas. Ok. Y el Nintendo está bien con eso de lo portátil. Pero yo creo que ha tenido varios problemas con el tiempo de los joysticks y eso. Ok. Entonces, por eso. Y al principio, antes de que inventaran la Switch Lite, o pagabas otros nuevos joysticks o tenías que comprar un control pro. Sí, ahora las consolas son muy caras, ¿no? Pues, cuánto costaba lo de la PlayStation 4 cuando salió? La PlayStation 4 que Como costaba como 11,000, ¿no? más o menos 11,000. Pues casi que la PlayStation, bueno, sí, casi igual que la PlayStation sin lo de discos, la digital. Ok. Antes los videojuegos la gente los veía más como, pues como un juguete. Pero luego esa gente que jugaba videojuegos, nunca creyeron que la gente iba a dejar de jugar videojuegos, pero lo que pasa es que esa gente crecía y quería seguir jugando videojuegos, pero ahora tenía más dinero porque ahora trabajaba. Ujú. Entonces hizo que la industria de los videojuegos se hiciera gigante y que ahora pues precisamente no importa tanto y la gente está dispuesta a comprar consolas muy caras, pero por eso también sacan otras como la Lite que decías para poderles vender a niños más pequeños. Bueno, también la habían arreglado, creo que había escuchado que habían arreglado como un poco los joysticks para arreglar el problema en la Switch Lite. Ok, que ya no... Que creo que esa versión es como la Wii U, la Ajá, como más consolita que tiene la Wii U. ok. Pero Pues esa sí te la puedes llevar a varios lugares. está bien que la hayan compuesto porque pues era un problema que toda la gente tenía, ¿no? Y a fuerzas te tenías que comprar el control pro para arreglar ese problema. Ok. También lo que no me gusta tanto de la Switch son los controles. ¿Por qué? ¿Qué tienen los controles de la Yo Switch? digo que está bien el control, pero el gatillo se siente no, como muy chafa. Ok, si tú tuvieras que hacer... Porque los gatillos, por ejemplo, de Xbox Ajá. y de PlayStation, los puedes ir presionando poco a poco. Y en los de Switch es solo como un botón directo. Ok. No los puedes ir presionando poco a poco y eso te da como una experiencia de juego diferente. Ok, si tú quisieras hacer un negocio ahorita con un producto para la gente que utiliza PlayStation, ¿qué crees que les venderías? ¿Qué necesita la gente que juega PlayStation? Luego creo que había un rumor Ajá. de que supuestamente en las PlayStation se tenían un metal líquido que se chorreaba si las ponías verticalmente. ¿Y era cierto o era mentira? No sé, creo que era cierto. Pero se podía poner acostada o parada, ¿no? Sí, dos Ok. formas. Pero según gente que se chorreaba el metal líquido y porque lo tenían
Go y se chorreaba hacia abajo cuando la ponías en vertical, supuestamente. Ok. ¿Ya lo habrán compuesto? Pues yo supongo que sí. La PlayStation subió de precio igual por lo de los chips. Ok. Sí, estaba muy cara. Es la consola más cara ahorita. De hecho, creo que ya bajó de precio. Ok. El otro día yo la vi, ya la vi normal en el precio inicial. Una en 13,500, la normal, y Ujú. sin la de disco, igual en como estaba en 11,500. Ok. ¿A ti que te gustan tanto los videojuegos? ¿Te gustaría trabajar en la industria de los videojuegos? Tal vez. ¿Programar? ¿O crear Mm. historias para videojuegos? Porque se pueden hacer muchas cosas. Pues tal vez crear las ideas de los videojuegos. Ok, las historias. Porque hacer un videojuego es bastante difícil. Los personajes y también la calidad tienes que irla mejorando poco a poco. Ok. Pues sí, pero cada vez hay más cosas más interesantes, ¿no? O sea, Pues sí. pero por ejemplo ahora los videojuegos contratan a músicos, contratan a diseñadores, contratan a programadores, contratan a directores. Luego videojuegos hasta como que pagan como actores para usar sus caras en los Ajá, videojuegos. así es, y también entonces ellos tienen una participación o a veces graban a los personajes o graban sus voces Sí. para que aparezcan ahí. Entonces son muchas cosas que harían. ¿De qué sería un videojuego que tú diseñarías? ¿Te lo has imaginado? No, la verdad es que no. No. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Yo creo que tal vez el Spider-Man. Spider-Man. Ok. De Spider-Man. ¿Quién conoces en México que haga negocios, que sea un empresario exitoso? No sé. ¿Ninguno? ¿No te acuerdas de ninguno? Mm-mm. ¿Alguien que hayas visto que haga negocios No. que estén padres en México? No. El dueño de Miniso. Miniso es de México. Pues uno de sus dueños es mexicano. Mm. ¿No? De los Carlos Slim. ¿Te acuerdas de Carlos Slim? ¿Lo has escuchado? Sí, creo que sí. Es el dueño de Telcel. Yeah. Y por ahí también un día que andaba de vacaciones compró un Miniso porque le gustó. ¿No? A ver, rápidamente, de los episodios que has visto de Shark Tank, ¿qué te parece el programa de Shark Tank? Pues está bastante bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado y qué es lo más tonto que has visto en Shark Tank? Lo más tonto es a veces las cosas que dice, ¿cómo se llama? El que dice que es súper nutrimental y que todo tiene que ser nutrimental. Rodrigo. Sí, que a veces que por uno de azúcar ya se queja de todo. Okay. 1 gramo de azúcar ya se queja de todo. Ok. ¿Y que te acuerdas de algún producto o algo que haya estado padre que te hubiera gustado tener? No me acuerdo bien de muchos productos. ¿No? ¿De ninguno? No, hace varios tiempo. Una vez vimos unas salsas que habíamos probado. Unas salsas que venían en el puro... deshidratadas. Sí. Ok. Que nomás les ponías agua. Esas sí las probamos. Sí. Pero no me acuerdo mucho. No, ya hace mucho que no lo ves. Sí, ya pasó bastante tiempo de que no lo veo. Ok, si te fijas en ese programa, si tú tienes una idea de un negocio... ¿no te acuerdas del cómo se llamaba? Memo Pomadas o cómo se llama? Sí. También era un niño, ¿no? Creo que sí. Un niño que había hecho sus pomadas o Creo una que... niña, no me acuerdo, ¿no? Sí, lo que puedes hacer ahí es que cuando tú tienes una idea de negocio, pero te hace falta dinero para hacerlo crecer más. Shark Tank como que presta dinero, ¿no? Pues no presta dinero, más bien ellos si ven que el negocio puede ser bueno, te ponen dinero para que tú crees tu negocio y te hagas millonario y ellos también. Bueno, y a veces ellos, no millonario, pero... Y ellos se quedan una parte del negocio para ellos Exactamente. de seguir ganando dinero.
Ellos te compran una parte del negocio con su dinero que tienen y tú con ese dinero compras las cosas que necesitas para hacer tu negocio más grande. Ya. ¿No? Y parte del negocio también les dan parte de las ganancias, ¿no? Así es. Cuando tú ya vas teniendo el negocio, de lo que van ganando lo reparten entre los socios originales, los que inventaron muchas veces el negocio, y tus socios que te pusieron el dinero para crecer tu negocio. Y en un negocio, ¿qué tan difícil es hacer una sucursal? Otra sucursal. Pues a veces es muy difícil. A veces hay gente que ha tenido negocios que inicia y le va muy bien y luego quieren poner ese mismo negocio en otro lugar y el otro no funciona. Ya. Y eso a veces es porque hay veces que el negocio depende mucho de una persona. Por ejemplo, un restaurante. Un chef empieza su restaurante y le va muy bien en el lugar donde estuvo primero y luego abre otra sucursal. Pero el problema a veces que tienen es que como él no puede estar en los dos lugares al mismo tiempo, no funciona el negocio igual en los dos lados. Entonces a veces uno funciona y el otro no. O a veces el tipo de persona que tiene el negocio, como alguien que no cuida si está limpio su negocio, si está bien la comida, y luego pues cuando llegan los de salud, los de salubridad, ya les quedan una demanda y una multa, ¿no? Puede ser en algunos casos, pero sí, a veces si la persona o el dueño no está y no tienes personas responsables, pues tu negocio no funciona bien. Te pueden robar, puede ser que el negocio se sirva mal, puede ser que no atiendan a los clientes. Entonces sí es difícil. Hasta que contrates muy mala gente. Sí, más bien debes de tener mucho cuidado en buscar gente, que puedas contratar gente como que gente sea buena. Un cajero que te esté robando el dinero Claro. cada cierto tiempo y tú no te estés dando cuenta. Claro, y si no te das cuenta es porque no estás controlando bien las cosas. También puede ser porque supuestamente el cajero es el mismo que hace las cuentas y él te dice que no se vendió eso, pero en realidad sí se vendió y agarró el dinero de eso. Claro, ahí lo que puedes usar muchas veces es un buen sistema, ¿cómo se llama? Computacional, que te permita llevar el control de todas las mesas, todo lo que se vende y todo lo que se gasta, para que te des cuenta bien claro de qué es lo que están vendiendo y que todo se marque en la caja. Sí. Y así puede ser más difícil que te roben. También depende de la comida que vendas, ¿no? También muchas veces depende de eso. Y como a qué tipo de negocios a los que gente más usa, más acude. Los negocios que más sacude la gente, pues no sé, a ver, vamos a pensar. Pues ¿qué será? Los negocios que la gente más acude, pues pueden ser los supers, tal vez. ¿Te late? Los supers, la gente tiene que ir al súper a comprar comida, bebida, aguas, etcétera, etcétera. Puede ser yo creo que una de las cosas que más hay, ¿no? Sí. Tal vez otros de los negocios que más hay serían los restaurantes. Sí. ¿No? También podría ser de negocios de coches, ¿no? Porque mucha gente usa coches. También puede ser negocios de coches, de viviendas. Pues gente que los que desarrollan y hacen casas, por ejemplo. Ahorita pues hay muchos en muchos lugares. Pues sí. ¿No? Uh-huh. Muy bien. Pues bueno, ahora para ir terminando nuestro programa, ¿qué otra pregunta crees que sería importante hacer? ¿Qué otra cosa te gustaría saber de los negocios? ¿Qué tienes que hacer como que para a largo plazo para que tu negocio esté empezando a tener éxito? Ok. Pues primero tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo hace rato, que tienes que tener mucho cuidado con tu negocio. Platicar con tus clientes para que te digan qué es lo que si les está gustando lo que les estás dando, si tienen alguna recomendación para mejorar tu producto o tu servicio, cuidar mucho tu dinero, tus finanzas para ver que tu negocio pueda seguir funcionando,
tener gente, tener buenos empleados, buenas personas colaborando contigo, que tengan, que quieran cuidar tu negocio igual que tú lo quieres, ¿no? Ujú. Y pues también tratando de hacer cosas siempre innovando, haciendo cosas nuevas, mejorando tu negocio, utilizando tecnología para que tu negocio también pueda estar funcionando de la mejor manera. Esas cosas yo creo que serían importantes. Ya. ¿Va? Ujú. Bueno, pues para acabar este primer episodio, ya tendremos otros episodios después. ¿Qué te pareció? Bien. ¿Te gustó? ¿Te gustó Sí. hacer podcast? Sí. El podcast también puede ser un negocio, ¿no? Pues sí. Podemos traer un patrocinador como, no sé, como Red Bull. Y si le patrocinan, ¿no? Pues sí. ¿O cuál más traerías? ¿A quién más vamos a invitar a hacer patrocinios? Tal vez no sé. No sé, ¿quién te gustaría que te patrocine? Logitech. Ándale, Logi ahora nada más, ¿no? Logi. No sé. A los de AKG que tenemos todos sus micrófonos. Pues a sí. los de Zoom que tenemos su consola para grabar. Que se Sí. acuerden de nosotros, ¿no? Sí. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por acompañarme en este episodio especial. Gracias a todos los que nos escuchan. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Despídase. Chao. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.